Curso gratuito y definitivo de Stable Diffusion. Capítulo 41. Consigue consistencia en tus personajes con IP Adapter, Face ID. Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo. La consistencia en la creación de personajes ha sido siempre el talón de Aquiles para la inteligencia artificial generativa. Hasta la fecha podíamos utilizar varias técnicas para solucionar este problema. La primera de ellas consiste en entrenar tu propio LoRa. Desafortunadamente, no todo el mundo tiene los requerimientos de equipo para poder hacer eso. Otra de las opciones es el reemplazo de cara con herramientas como Roop, FaceSwapLab, Reactor, etc. Pero ahora tenemos una opción más para Automatic 1111 que nos permite conseguir consistencia para nuestros personajes en todos los estilos, combinando un operador ControlNet de reconocimiento facial y un LoRa que intentará mantener la consistencia en todas las imágenes que generemos. Esto es muy útil para hacer cómic, novelas gráficas, coherencia en las animaciones y mucho más, aunque siempre será mucho mejor entrenar tu propio LoRa. Pero esta es una gran solución, rápida y bastante eficaz. Para poder utilizarlo, debéis tener actualizado tanto Automatic 1111 como la extensión ControlNet. A continuación tendréis que descargaros tanto los modelos ControlNet como sus LoRas correspondientes. Lo haremos desde el enlace que os dejo en la descripción de este vídeo. Tenéis disponible para Stable Diffusion 1.5 tres modelos: Face ID, Face ID Plus y Face ID Plus V2. Y para Stable Diffusion XL tenéis el modelo experimental Face ID. Cada uno de estos modelos solo funcionan con su correspondiente LoRa. Recordad que no podéis mezclar los modelos ControlNet con LoRas distintos, es decir, cada modelo solo funciona con su correspondiente LoRa. Para descargarlos, bastará con pulsar sobre cada uno de los modelos y la descarga procederá automáticamente. Debéis mover los modelos a su correspondiente carpeta, los modelos ControlNet a su carpeta de modelos ControlNet y los modelos LoRa a su carpeta LoRa. Podéis ver las rutas en la pantalla. Es probable que a algunas personas no se le instale automáticamente un componente que se llama Inside Face. Podemos instalarlo manualmente abriendo una ventana CMD y situándonos en el directorio BEMP de nuestra instalación de Stable Diffusion Web UI y escribiendo el comando que podéis ver en pantalla. En la descripción os dejaré un enlace que os mostrará todas las posibles soluciones si tenéis problemas en este punto. Vamos a probarlo para Stable Diffusion 1.5. Seleccionaríamos el checkpoint y el BAE correspondiente. Escribimos entonces nuestro prompt. En este caso, una mujer en la playa. A continuación, insertaremos el LoRa IP Adapter Face para SD 1.5. Si pulsamos en la pestaña LoRa, podemos ver los tres LoRa IP Adapter Face para SD 1.5. En esta primera prueba vamos a usar la versión normal. Pulsamos sobre el botón del LoRa para añadir la llamada a este LoRa en nuestro prompt. Cambiamos el valor del peso y lo ajustamos preferiblemente entre unos valores de 0.6 y 0.8. Abrimos nuestra herramienta ControlNet y seleccionamos la imagen que contenga la cara que vamos a usar como referencia. A continuación pulsamos sobre el botón IP Adapter y en la opción Preprocesador seleccionaremos IP Adapter Face ID y en modelo seleccionaremos IP Adapter Face ID SD15. Y ya podremos pulsar el botón Generate. La primera vez que utilicemos el modelo tardaremos un poco en ver el resultado ya que está cargando el modelo en la memoria. Y podéis comprobar que la imagen generada es compatible con el prompt y con nuestra cara de referencia. Ahora vamos a probar el modelo IP Adapter Face ID Plus SD15. Borramos la llamada al LoRa anterior y en su lugar pulsamos el LoRa del Face ID Plus. Ajustamos igualmente el peso
entre 0.6 y 0.8. Cambiamos el preprocesador por la versión Plus. E igualmente seleccionaremos como modelo IP Adapter Face ID Plus. Pulsamos el botón Generate y esperamos. Y como podemos apreciar, el resultado es fantástico. Para utilizar el modelo IP Adapter Face ID Plus V2, repetiremos el mismo procedimiento. Borramos la antigua llamada LoRa, añadimos la llamada LoRa Plus V2, ajustamos la cifra del peso, no tocamos el preprocesador, pero sí cambiamos el modelo a la versión V2. Pulsamos el botón Generate y comprobamos de nuevo que el resultado es excelente. En pantalla podéis ver un esquema con la relación entre el modelo, preprocesador y su LoRa correspondiente. Para usarlo en Stable Diffusion XL, seleccionaremos nuestro checkpoint y un modelo BAE compatible con XL. Introducimos un prompt e insertamos dentro del prompt la llamada LoRa de XL. Y lo hacemos pulsando el botón IP Adapter Face ID SDXL LoRa. Ajustamos la potencia cambiando los valores de peso y, como antes, con un rango recomendado de entre 0,6 y 0,8. E igualmente repetiremos el procedimiento. Abrimos ControlNet, cargamos la imagen de referencia, ajustamos la resolución, en este caso 1024 x 1024, pulsamos sobre el botón IP Adapter, comprobamos que el modelo Face ID para SDXL esté seleccionado y como preprocesador seleccionaremos IP Adapter Face ID. Por el momento no podemos utilizar la versión Plus. Pulsaremos el botón Generate para poder ver el resultado. Y quiero aprovechar para dar las gracias a los miembros de este canal. Si quieres hacer una pequeña aportación económica, también puedes hacerte miembro. Y este es el resultado. La cara de referencia con IP Adapter Face ID funcionará en la mayoría de estilos y será compatible con el resto de herramientas, como es el caso de ADTailer. Para que actúe en ADTailer simplemente debemos seleccionar un modelo con la palabra Face, cara. En este caso voy a utilizar el nuevo modelo YOLO V2. En el vídeo que os dejo en la parte superior podéis ver cómo descargarlos y cómo instalarlos. No olvidéis activar ADTailer marcando Enable ADTailer. Pulsamos Generate, comenzará la generación de la imagen y ADTailer reconocerá la cara y la mejorará. Pero es muy recomendable que cuando trabajéis con ADTailer y Stable Diffusion XL, en la opción InPainting cambiéis la resolución a 1024 x 1024, sea cual sea la resolución de nuestro proyecto. Para Stable Diffusion 1.5 podemos dejar estos valores tal y como aparecen. Y aquí terminamos este vídeo. Si os ha gustado, dadle like, comentad, compartir y sobre todo, sed felices. Y por qué no, suscribíos también. Eso es todo en este vídeo. Muchas gracias por haberlo visto y nos vemos muy pronto. Bye bye.